Chicas, buen día. Bueno, nos encontramos para trabajar la última parte teórica específica correspondiente a la unidad 3 y correspondiente a la materia. A partir de ahora vamos a empezar a hacer primero en los encuentros teóricos, una revisión y retrabajo de los contenidos prácticos y de los contenidos teóricos y justamente vamos a ir analizando y viendo diferentes tesinas para que se hagan idea de proyectos. Les voy a partir de la clase que viene vamos a mandarles proyectos y tesinas como para que vayan teniendo una idea de posibles modelos o de diferentes modos de desarrollo de una tesina, tanto cualitativa como cuantitativa, porque ahí vamos a ampliar un poco el panorama, vamos a ver más cualitativas, pero que tengan también la posibilidad de ver otro tipo de tesinas, como para que se hagan una idea para cuando ustedes empiecen a pensar en la suya. Lo que hoy vamos a trabajar justamente eran técnicas y técnicas e instrumentos para hacer la diferenciación nuevamente entre técnica e instrumento de investigación. Vamos a hacer un relevamiento muy general porque a lo largo de la carrera ustedes han tenido algún tipo de contacto o han desarrollado algún tipo de contenido vinculado con ello. Y además porque son bastante conocidas en nuestro ámbito. Sí, nos vamos a detener un poco más en el análisis e interpretación de los datos, sobre todo en el análisis, como para que ustedes vean alternativas, no una gran cantidad, pero sí como para que vean más o menos algunas ideas, porque en líneas generales pensar en estructuras organizadas, armadas, predeterminadas de análisis e interpretación de datos cualitativos sería imprudente, porque justamente todo es variable al tipo de investigación que uno va a hacer y a los datos que uno obtenga en el campo. Entonces no podemos anticiparnos a lo que vamos a obtener en el campo. Ya vimos que algunas cuestiones sí, pero no todas. Bien. Como vamos a ver, hay técnicas de recolección de información de datos que tienen su origen en un enfoque cuantitativo. Esto no quiere decir de que no se puedan usar. Nosotros aclaramos que el origen está en el enfoque cuantitativo porque da cuenta de su nivel de antigüedad. Son técnicas que se han implementado desde un comienzo de las primeras indagaciones del ser humano y que se han ido ajustando, especificando acorde a las necesidades y a la sistematización de la estructura de los diseños de investigación. Entonces, a mayor grado de cientificidad del proceso de investigación y de rigurosidad del proceso de investigación, que eso no ha sido desde un origen así, sino que se ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando. Hemos encontrado que predominan estas técnicas que después se amplían a otro tipo de técnicas que son más de tipo cualitativo. Pero ustedes van a ver que no es que podemos decir de que si es una investigación de tipo cuantitativa solo se utilizan estas técnicas y si son de tipo cualitativo solo las otras. Para nada, al contrario, depende de la perspectiva y cómo uno la construya la técnica y se transforma en el instrumento específico de la investigación. Puede utilizar técnicas que tengan un origen como de otro. En el caso vuelvo a aclarar la diferencia entre técnica e instrumento. La técnica es justamente la estructura que uno puede tomar de ejemplo de otras investigaciones, la estructura en el sentido de la modalidad, es el tipo de modalidad. La técnica es el tipo de modalidad: observación, entrevista, encuesta, cuestionario, grupo focal, análisis documental. Es decir, es la modalidad que vamos a implementar de un modo de recolectar datos. El instrumento es exactamente lo que nosotros vamos a armar puntual para nuestra investigación.
porque puede haber, digamos, tenemos una mirada genérica sobre la observación, pero cómo nosotros vamos a organizar y vamos a sistematizar nuestra observación para indagar una cuestión, una problemática puntual y seguir unos objetivos específicos y generales que son propios a nuestra indagación, va a ser lo que nosotros entendamos como instrumento. La técnica es lo general, es la concepción general de la modalidad, mientras que el instrumento es el modo en que vamos a implementar esa técnica para una investigación específica. Bien, en cuanto a las técnicas de recolección, las que tienen históricamente un origen cuantitativo son la observación, que es una técnica que recoge información del campo a través de la observación, acumulación e interpretación de las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas o los objetos. Es lo que sí es en la observación tienen que tener en cuenta que el método de la observación debe ser cuidadoso y sistemático dentro del contexto donde se desarrolla. Es decir, tenemos que prepararnos para la observación y tener en claro qué vamos a observar y cómo vamos a observar. Depende de qué vayamos a indagar, sobre qué vayamos a indagar, vamos a centrar nuestra observación. Siempre tenemos que contextualizar, no es que solo vamos a hacer el registro de lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, de las estrategias de una docente para la enseñanza del algoritmo de la suma. No solamente eso, sino que obviamente vamos a ver, vamos a tener en cuenta y vamos a registrar gestos, tonalidades de la voz, determinadas cuestiones en relación a lo vincular con los alumnos, cómo está ubicada, cómo está estructurada el aula, cómo están ubicados los alumnos en relación al aula, los tiempos, las características, es decir, entender todo el fenómeno, registrar todo lo que sucede en el fenómeno, porque a veces hay cuestiones que, aunque creamos que no, tienen incidencia justamente en el modo que, por ejemplo, en este caso, si indagamos sobre los recursos didácticos que implementa la docente, sobre justamente cómo va a implementar esos recursos didácticos. Si son chicos que están todo el tiempo distraídos, si ella tiene que ocupar parte del tiempo de la clase en organizarlos, en que presten atención y demás, eso también se registra, porque tiene que ver justamente con una modalidad, una metodología de trabajo de la docente que en algún momento va a ser de valor. Y además también si constantemente la interrumpen porque ingresan diferentes actores institucionales a hacer comentarios y cosas, es decir, también habla de la dinámica institucional y de las posibilidades o no de acceder a determinado conocimiento por parte de los chicos. Capaz que la maestra tiene una buena predisposición, tiene una planificación interesante y una puesta en marcha de esa planificación muy interesante, pero el contexto lo impide y bueno, también podemos ver cuestiones que obturan o no el trabajo de esa docente y que puede ser de importancia más adelante en nuestra investigación. En cuanto a la observación, podemos encontrar que puede ser pura, es decir, una observación totalmente ajena al fenómeno, cosa que desde lo social nosotros sabemos que es bastante inviable, porque de alguna manera estamos presentes y yo les hago el ejemplo. Una actividad de observación tradicional que ustedes van a haber experimentado, pero como sujetos observados, es, por ejemplo, las practicantes en una clase, sobre todo en el nivel primario, uno lo tiene más registro, de las practicantes de formación del profesorado. Entonces, generalmente tienen un periodo de observación inicial hasta que, obviamente, ellas justamente observan también las dinámicas entre docente y alumnos, las dinámicas de grupo de los alumnos, diferentes cuestiones que tienen que ver con su propia práctica para después planificar una actividad e intervenir. Es decir, hacer la práctica específica y hacer el ejercicio profesional, el preprofesional
con actividades que van a implementar y van a ser ellas van a actuar de docentes ellas. Pero siempre hay un periodo previo de observación y quienes son docentes pueden dar cuenta de ello. Y en esa observación ustedes recordarán que cuando aparecían las primeras practicantes y se las presentaba y estaban observando el aula, muchos de nosotros estábamos más atentos a la practicante que a la clase misma. Es decir, uno genera un movimiento, genera una distracción, se sabe que está para una razón. Nosotros como estudiantes sabíamos que esta chica que estaba como practicante estaba también en un lugar de aprendiente como nosotros y que se estaba formando para docente. Entonces era más una cuestión de lo novedoso. No sé si todos teníamos registros de que en realidad algún día ya podíamos cruzarnos nuevamente con esta estudiante, pero ya siendo docente nuestra. Creo que las veíamos más de nuestro lado que del lado de los docentes en ese momento, de los estudiantes. Pero fíjense cómo de alguna manera, retrotrayéndonos a nuestra propia experiencia, una a veces no tiene registro digamos, mejor dicho, no tiene registro de que está en una posición de indagación, sino que hay alguien ahí que está apareciendo y que está modificando la dinámica tradicional de la clase. Bueno, lo mismo sucede cuando uno es investigador. Por más de que uno se presente y explicite por qué está y para qué y que va a observar nada más y demás, las personas van a estar atentas, más todavía si uno trabaja con adultos. Bueno, igualmente con los chicos también, no son tontos y saben que podemos estar indagándolos. Pero esta cuestión de ser observados y demás pueden modificar las conductas y los comportamientos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta como parte de las limitaciones de la propia técnica. Entonces siempre tengan en cuenta estas cuestiones porque no son menores, más en nuestro caso. Siempre conviene hacer como que estamos observando, tener ingresos previos a determinado contexto, como para que la gente se vaya acostumbrando a nosotros. Y registrar cuando estén un poquito más acostumbrados, ahí sí poder hacer una observación más sistematizada. Igualmente hay observaciones hay momentos de la observación pura en el que uno está observando una situación específica, como puede ser justamente una clase, como otros casos en donde uno, por ejemplo, está en un espacio, no está con el cuadernito a mano registrando todo, pero sí está en un espacio donde, qué sé yo, en un recreo, en un momento distendido, donde uno tampoco da la situación como para que uno esté con el cuaderno registrando, pero sí donde uno va a poder tener determinadas cuestiones, registrar sí mentalmente determinadas cuestiones para después transcribirlo y no olvidarse. Bueno, la observación pura, como vimos, es solamente el investigador que observa y que es la versión tradicional, la más donde se trata de ser objetivo, de no intervenir, de no buscar un punto de conexión con la actividad que se está o el fenómeno que se está desarrollando, que solía ser también que nosotros lo adoptamos, las ciencias sociales lo adoptan de las ciencias duras, de las ciencias tradicionales, donde observan el experimento y registran todo lo que sucede a lo largo del experimento en base a lo que se ha observado. De ahí viene la observación pura. La observación participante es la otra opción, la otra variante de observación, que justamente nace no necesariamente con las ciencias sociales, nace previamente, y más con el ejercicio, con un ejercicio de tipo clínico, porque justamente un médico, cuando hace un registro de las causas por las que consulta a un paciente o en el seguimiento de un paciente, hace observación participante porque interviene con el paciente, realiza determinadas, digamos, desde intervenciones específicas vinculadas a la curación de algún tipo de herida y demás, que después registra lo que se ha hecho y cómo se ha hecho y cómo ha
ha trabajado ha reaccionado el paciente y ha trabajado el profesional. Lo mismo sucede desde el lugar de cuando uno hace un seguimiento de un paciente y va viendo su evolución y hace una observación y registro de la misma, pero hay una intervención, hay una interacción. Es una interacción muy básica que después con las ciencias sociales se fue complejizando y la observación participante hace que registremos todo lo que observamos mientras intervenimos, mientras generamos una actividad. En el caso, bueno, también de las docentes, vuelvo al ejercicio de la práctica docente, pero que podemos hacer nosotras como practicantes también de psicopedagogía, y ustedes lo experimentaron el año pasado con las prácticas, hacen registro de lo que fueron observando de manera sistematizada, porque fueron focalizándose en determinadas cuestiones, pero en el momento de la actividad, lógicamente, uno no tiene posibilidades de ir registrándolo paralelamente. Entonces, generalmente hacemos un registro capaz que de audio, nos grabamos tomando registro de cosas que estamos observando y después lo transcribimos. O tomamos algún que otro tiempo para transcribirlo, o otra opción es realizar la actividad, prestar mucha atención a todo lo que está sucediendo para hacer el registro de la observación y después cuando tenemos tiempo lo transcribimos todo lo que vamos recordando, pero eso es más complicado porque digamos, tendemos a olvidarnos de cosas. Así que siempre les recomiendo que en estos casos tengan alguna posibilidad en algún momento medio escondidas, ir grabando, se observa esto, se observa aquello, se observa lo demás allá, cosa de que les sirva de ayuda en memoria después como para poder transcribir con más detalle la observación. Por el otro lado están las encuestas o cuestionarios. Pueden encontrarlo como dos técnicas separadas pero siempre están relacionadas, son técnicas vinculadas, que son técnicas que se utilizan para un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación, mediante las cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo, que el universo es más amplio, es un concepto más amplio. Y de acá podemos tomar los datos que vayamos recolectando en las encuestas y cuestionarios, podemos explorar, describir, predecir o explicar una serie de características. La encuesta o cuestionario que nosotros conocemos más tradicional son las encuestas o cuestionarios, por ejemplo, de servicio al consumidor, para ver la calidad del servicio, si estamos a gustos o no, que son las encuestas más de tipo cerrada, donde nos dan opciones limitadas, satisfacción del 1 al 5, donde 1 es poco satisfactorio o insatisfactorio y 5 es sumamente satisfactorio, opciones múltiples, donde pueden ir marcando intereses, por ejemplo, entonces interés en el arte, en el cine, en las ciencias, en los deportes, y uno va marcando todas las opciones con las que coincide, verdaderos o falsos, de respuesta afirmativa o no, por ejemplo, se maneja tipo encuesta más que cuestionario, o un cuestionario cerrado. Los protocolos ahora del COVID-19 por ejemplo, tuvo contacto con alguien que ha viajado o ha estado en el extranjero recientemente, sí o no, ahí es afirmativa negativa. ¿Ha tenido alguno de estos síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, otras cosas, y uno va marcando todos los síntomas que tiene. ¿Se ha sentido incómodo o enfermo durante un día, 2 días, 3 días, 4 días? Bueno, eso es multiple choice. Van viendo, todas son de opción múltiple, pero digamos, en estas que podemos elegir varias opciones o tenemos que elegir una de todas las opciones que nos ofrecen. Pero de esta manera está la encuesta más tradicional, que tiene que ver, se ha manejado muchísimo en lo que es marketing, pero también
las encuestas de hogares, el relevamiento poblacional, con cuestiones que tienen que ver también con enfermedades, con situación económica, con situación educativa. Es muy habitual utilizarlo para hacer este tipo de relevamientos sobre la población. Y es un tipo de técnica también bastante antigua. Pero desde el punto de vista cualitativo podemos hacer una modificación de esas encuestas, podemos utilizarlas de una manera puntual con este método cerrado de preguntas donde se elige una opción o varias opciones y demás y después uno lo interpreta, o de una manera más amplia, que en este caso serían los cuestionarios, específicamente lo que utilizamos, donde realizamos pocas preguntas, eso sí, preguntas abiertas que permitan cierto nivel de desarrollo en el indagado. Ese es el caso, por ejemplo, para las chicas de Rosario, que el año pasado los cuestionarios que les dimos tenían esa intención. Por ejemplo, preguntarles qué entienden ustedes por leer o qué entienden ustedes por escribir. ¿Qué experiencia con lectura o escritura satisfactoria han tenido a lo largo de su trayectoria escolar? Digamos, algo que permita que el encuestado o el cuestionado pueda responder de algún modo un poco más extenso y que nos pueda dar un poco más de detalles sobre la temática que queremos indagar. Y que se explaye un poco más, pero no llega a ser una entrevista, es algo más acotado. Generalmente se utiliza como relevamiento, como un tipo de barrido general como para tener una idea, y después muchas veces se utiliza para elegir después sujetos específicos para trabajar con otro tipo de técnicas o estrategias de análisis y de recolección de datos. Las técnicas que tienen un origen cualitativo hasta cierto punto son las entrevistas y los focus group o estudio focal, o grupo focal también lo pueden encontrar. En cuanto a las entrevistas nacen también mucho antes del desarrollo de las ciencias sociales y también tienen un origen de tipo más clínico. Sin embargo, siguen siendo de tipo cualitativo, porque el médico en la entrevista clínica lo que trata de indagar son cuestiones que hacen al contexto del paciente, a las sensaciones, las impresiones que tiene y demás. Obviamente fueron tomadas este tipo de técnica por diversas ciencias y fueron ajustadas por las disciplinas a las necesidades de cada objeto de estudio. Por lo tanto, también fueron, de algún modo, siendo sistematizadas de diferentes maneras. Pero siempre tengamos en cuenta que una entrevista es un proceso en el que el entrevistador obtiene información de un entrevistado de forma directa. No es una cuestión, no podemos hablar de una entrevista con una distancia entre el momento de recibir el momento de recibir las preguntas y de responderlas. El ejemplo típico justamente es la técnica anterior, que es el cuestionario. El cuestionario lo que permite es un periodo de retraso, porque uno puede entregar el cuestionario por diferentes medios, por medios digitales, presenciales y demás, y se le da el tiempo a quien es encuestado o se le hace el cuestionario a que tenga un tiempo de análisis, de reflexión sobre las preguntas que se le hacen y que responda. No es un tipo de técnica que necesariamente se tenga que hacer al mismo momento, se puede hacer al mismo momento, pero en este caso, en la entrevista, hay un contacto visual, directo, retroalimentado entre el entrevistador y el entrevistado.
Es una conversación que tiende a lo formal, porque también vamos a encontrar que hay entrevistas consideradas informales, que son más bien charlas informales que uno tiene y después los registra en algún tipo de investigación, como les dábamos el ejemplo de la etnográfica, que debido a las características de la misma, a veces tenemos que realizar entrevistas informales, y entonces lo que hacemos es un registro posterior de la misma. Previamente uno a veces pide si se puede grabar audio y demás, pero la intención es justamente poder tener cierto nivel de informalidad para que puedan dar datos importantes los informantes. Pero en líneas generales, la técnica de entrevista es una técnica de conversación formal y tiene siempre una intencionalidad, es decir, indagar sobre determinada cuestión. Y también lleva implícita algunos objetivos englobados en la investigación, porque nosotros vamos quizás a indagar sobre una cuestión, pero sabemos que esa cuestión está relacionada con otras y podemos hacer inferencias sobre lo que aparece también en la entrevista. La entrevista puede ser estructurada, semiestructurada y en profundidad. Estructurada quiere decir que uno ya tiene preestablecidas las preguntas que va a realizar y el orden en que los va a realizar. Digamos, queda más como parecido a una encuesta, pero la idea es que se explaye el entrevistado y que uno pueda repreguntar, contraargumentar, reforzar la pregunta, que son estrategias que uno implementa en la técnica de entrevista, que por ejemplo retoma la última frase para que si quedó, digamos, se cortó justo ahí el entrevistado y queremos que siga explayándose sobre el tema, uno la retoma intencionalmente para que de alguna manera que no se sienta tan explícitamente obligado si uno le pregunta, ¿y con esto qué quieres decir? Si uno pregunta de esa manera, obviamente va a generar de que el otro se sienta inhibido y no quiera continuar. Pero si uno, vos estás diciendo esto y lo repregunta, lo utilizan mucho los entrevistadores en la televisión, lo pueden ver los periodistas. Y con esto vos ¿qué querés plantear esta cuestión? Entonces, de este modo, el entrevistado puede decir, no, a ver, quiero, y lo llevas a aclarar la situación. O sí, porque, y lo fundamenta, pero siempre es un modo de retomar, de reajustar, de reforzar estas cuestiones que queremos que se desarrollen. La semiestructurada tiene algunas preguntas que son sí o sí puntuales, que no vamos a dejar de hacer, pero con cierto nivel de flexibilidad como para que si aparecen espacios donde uno tenga que generar otras preguntas que no había pensado anteriormente, se pueda hacer. También está la no estructurada, que es vinculada a ejes. Uno tiene cosas sobre las que quiere preguntar, puntos sobre los que quiere preguntar, pero tiene la flexibilidad de poder acomodar a cómo vengan las preguntas, a cómo venga desarrollándose la entrevista. Y la locuacidad, es decir, la posibilidad de explayarse, de desarrollar lo que quiere decir y expresar el entrevistado. Tengan en cuenta que estas estructuradas, semiestructuradas y demás pueden ser también en profundidad, y la poco estructurada o la no estructurada puede ser en profundidad, y la entrevista en profundidad apunta a un tipo de indagación, de técnica e instrumento implementado, en el que vamos a centrarnos en una temática. Vamos a tratar de mantener el foco sobre la temática que nos preocupa y que nos atiende en esa investigación. Entonces no vamos a desviarnos demasiado, y todas las preguntas que bosquejemos, que planteemos, que escribamos, que podemos realizar, van a tener una fundamentación en relación a ese tema principal. La indagación que yo les decía en cuanto a que las chicas fueron objeto y sujeto de investigación de los cuestionarios y entrevistas. Después, las chicas tuvieron una segunda parte con tesistas de psicopedagogía, que ahora van a entregar la tesina, y que tiene que ver
justamente con el rol del psicopedagogo, de cómo registran, cómo conceptualizan el rol de psicopedagogos estudiantes avanzadas de la carrera de psicopedagogía en la alfabetización de niños. Se los estoy diciendo muy generales, mucho más específico el problema, pero bueno, yo se los estoy generalizando un poco para que se entienda. Y justamente las chicas pueden dar cuenta, después si tenemos algún momento de que nos podamos encontrar los dos grupos de las dos sedes, les pueden comentar que se centró justamente en esto, en alfabetización, el lugar del psicopedagogo, los obstáculos, lo que favorece, todo este tipo de cuestiones tienen que ver, sigue teniendo que ver con el proceso de alfabetización, de adquisición del lenguaje escrito, y por el otro lado, qué interpretaciones tienen, porque a veces nosotros podemos definir lo que entendemos por alfabetización, por adquisición de la lengua escrita, por lo que entendemos por leer y por escribir y los procesos que conllevan, y la distinción o no, depende de la perspectiva que uno tome, con la oralidad, con el lenguaje oral y demás. Entonces, esas cuestiones también, si nosotros a veces podemos definirlas, pero cuando las tratamos de definir a veces somos muy sintéticos, y entender qué cuestiones consideramos que obstaculizan o favorecen al aprendizaje de la lengua escrita, sea desde la institución, sea desde la función docente, sea desde la función de la familia, de acceso a diferentes tipos textuales, espacios, talleres y demás que el chico pueda hacer, bueno, diferente intercambio con los compañeros, diferentes cuestiones que puedan estar vinculadas a ello, tiene que ver con eso, tiene que ver con los procesos, es decir, también da cuenta de los procesos que entendemos nosotras que se ponen en juego al momento de adquirir el lenguaje escrito, que es una adquisición de modo sistemático, que tiene ciertos niveles de complejidad y que conllevan diferentes momentos también a lo largo del desarrollo de nuestra vida, porque seguimos alfabetizándonos, seguimos aprendiendo la complejidad del sistema de lo escrito aún hoy. El ejemplo que les doy, por ejemplo, es tener que hacer una escritura específica de un tipo de texto como la tesina. Y ustedes lo viven constantemente, hacer diferentes tipos de texto para diferente estructura de trabajos prácticos, por ejemplo, lo que es un parcial, lo que es una monografía, lo que es algún relevamiento de información que tengan que hacer. Todo eso es un ejercicio que tiene que ver con el lenguaje escrito y cómo nosotros después transcribimos todo este proceso de aprendizaje de un modo particular en un texto particular. De algún modo estamos aprendiendo y reaprendiendo y resignificando justamente las normativas, las legalidades del sistema escrito y lo estamos cada vez complejizando más, seguimos complejizándolo. Por eso también muchos autores hablan de lo que tiene que ver con alfabetización académica, es decir, como que seguimos en proceso de alfabetización. Bueno, volviendo a las técnicas, yo a veces me voy por las ramas, pero es para que entiendan mejor algunas cuestiones o que me parece a mí que puede significarles a ustedes un mejor entendimiento y un mayor entendimiento de determinadas cuestiones. Otra de las técnicas también es el focus group, estudio focal o grupo focal, lo van a encontrar de diferentes modos en los textos. Y es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones y actitudes de un público determinado, de un grupo determinado, que está utilizado mayormente en las ciencias sociales y en los estudios comerciales. Es muy habitual verlo justamente en estudios de marketing, en estudios de público, por ejemplo, para un seguimiento, se ven mucho en las películas, en las series, en varios lugares se hace mucha referencia a esto, que muestran, por ejemplo, generalmente en una serie, por ejemplo, si quieren hacer una serie nueva y quieren ver si va a tener éxito, si es de interés para determinado grupo o de la población o para un grupo más amplio de la población. Entonces, primero se hace una muestra con diferentes personas correspondientes a diferentes sectores sociales o a diferentes grupos, es decir, personas, adultos mayores, jóvenes, niños, y ahí evalúan si
si la película o la serie es apta para todo público, si les interesa a todos, si todos les gusta, se enganchan, lo disfrutan. Entonces después van viendo a ver el impacto que tiene y a dónde, si se va a ser exitoso o no, o si va a tener un amplio público o no. No necesariamente después los resultados son así, pero bueno, en líneas generales se utilizan mucho para eso, para marketing, para el desarrollo de determinado producto, también con el seguimiento de determinado tipo de medicación. Algunas medicaciones también se hacen grupos focales para ir viendo cómo se fue sintiendo la persona con la medicación, si cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento o el seguimiento de los grupos también con los efectos que produce la medicación y demás. Tiene muchas diferentes utilidades. ¿Qué se hace en un focus group? Se reúne un grupo de entre 6 y 12 personas en lo recomendable, 12 como máximo, 6 como mínimo, como para que la interacción sea importante. Y sumado a esto, un moderador que será el encargado de hacer las preguntas y de dirigir el encuentro dentro del tema en cuestión. El moderador lo que va a hacer es presentar el focus group, invitarlos a que cada uno de los componentes de los sujetos que van a intervenir se presenten, y plantear la temática o las preguntas como para que intervengan. No va a intervenir, no va a dar su punto de vista ni nada por el estilo. El moderador lo único que hace es promover a que los componentes, quienes van a estar involucrados en el grupo focal, se explayen en sus respuestas, que puedan interactuar con el otro, es decir, si ven que hay uno que no está interviniendo, convocarlo a que de algún modo, obviamente, que no inhibirlo. ¿Y vos qué pensás? Así no, porque lógicamente va a querer menos todavía intervenir. Pero sí buscar alguna, ¿estás de acuerdo con lo que dice tal o con lo que dice cual? ¿Tenés otra forma de verlo? Ir buscando modos para que todos intervengan, también para poner un poco de límite a aquel que avasalle al resto, es decir, para que sea equilibrado, que podamos tener información de todos y que se mantenga en el foco en el interés que estamos planteando. El moderador intenta eso. Si se van por las ramas, volver otra vez, volviendo al tema que nos convoca y seguía con otra pregunta, pero relacionada a eso, como para que podamos recabar la mayor cantidad de datos sobre estas cuestiones. Hay una técnica que no están en el Power, pero que sí nos parece también importante destacar, que es el análisis documental. Y el análisis documental va a variar acorde a tipo de indagación que tengamos y si necesita ser documentado o no. Generalmente se utiliza para hacer un seguimiento de determinadas, cuando uno trabaja o hace una indagación en una institución, para justamente ver documentos internos y externos que puedan ser de importancia. Por ejemplo, en el caso, nosotros hace poco entregaron unas chicas que dirigí una tesina que tenía que ver justamente con la formación en inclusión escolar, en inclusión educativa, en los profesorados de nivel primario, y justamente las chicas tuvieron que hacer, hicieron por un lado entrevistas y por el otro lado entrevistas a diferentes actores institucionales, los estudiantes avanzados de profesorados de nivel primario, maestras egresadas con menos de 5 años de egreso en ejercicio, es decir, docentes noveles que justamente estaban recién egresados y que tenían experiencia que estaban empezando a tener experiencia específica en el campo por la profesión, profesores y directivos de profesorado, directores de escuelas primarias, que estuvieran vínculos justamente tanto con quienes practicaban, quienes estaban en los últimos años del profesorado, haciendo prácticas en sus escuelas, y docentes también, y que tenían docentes recién egresadas dentro de su plantel.
directoras de escuela especial, porque hoy en día la escuela común y la escuela especial están íntimamente relacionadas por justamente los proyectos de integración e inclusión, y justamente como era inclusión escolar, uno de las cuestiones de la inclusión escolar es los proyectos de integración con discapacidad, pero van más allá, tiene que ver con la diversidad cultural, con la diversidad de género, con la diversidad de creencias, es decir, la inclusión escolar abarca mucho más que la discapacidad, pero también está la cuestión de la inclusión de personas con discapacidad a la educación común. Entonces, también era de interés ver qué interpretaban ellas acerca de la formación de las chicas, de las futuras y de las nobles docentes con la perspectiva de inclusión escolar. Y también de supervisores, tanto de escuela común como de escuela especial, que son las que hacen el seguimiento de las escuelas y que tienen un registro, como las chicas tenían de un grupo de pocas directoras, no tenían un gran número de directoras de escuela especial y escuela común, era interesante también ver lo que veían las supervisoras y los registros que tenían las supervisoras en cuanto al trabajo al respecto, y muchas de ellas también eran docentes, digamos, había vínculos de docencia o de dirección de profesorados. Entonces había una visión también en proyección de lo que era antes de tener inclusión escolar dentro de la currícula a lo que es ahora en la formación docente. Justamente las chicas hicieron análisis documental también con los programas y planes de estudio de los profesorados, como para hacer el correlato también con validar de que lo que decían todas estas entrevistadas acerca de lo que se ofrecía en los profesorados también aparecía en los documentos. Que tenía que también tener correlato con la cuestión legal, con las leyes que plantean esta cuestión explícitamente y que debe formarse desde ese lugar a los docentes. También un relevamiento de leyes es un análisis documental, documentos de funcionarios, documentos estatales, nacionales, provinciales, regulaciones, resoluciones, todo este tipo de cuestiones. También pueden ser proyectos educativos institucionales, proyectos curriculares. Estoy pensando todo en cuestión educativa, pero también pueden ser, cuadernos, registros en diferentes lugares, los registros de ingreso o egreso de determinados pacientes, también las historias clínicas son también para análisis documental, son documentos que se analizan. Hay una serie de documentos que se interpretan y analizan en relación, lo que se busca en esos documentos es lo que tiene que ver o lo que falta, lo que hay o lo que falta sobre sobre la problemática que nosotros estamos indagando o sobre los conceptos que nosotros estamos buscando, sobre el foco de interés de nuestra indagación. Y eso también es un tipo de instrumento que tampoco es de una técnica específica porque se puede utilizar tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Ahora vamos a la cuestión del análisis de los datos. Cuanto al análisis de los datos del enfoque cualitativo, como ya les dije, se trata de, primero, una actividad compleja cuyo fin es dotar los datos de sentido. Desde la perspectiva del enfoque cualitativo, nosotros no hablamos cuando en realidad recabamos la información a través de las técnicas y los instrumentos específicos que organizamos en base a las técnicas elegidas. Hablamos que lo que nos dan cuando empezamos a hacer la transcripción, mi recomendación es siempre transcriban, pásenlo en limpio, pero pasar en limpio conlleva poner los errores, todo, tiene que ser literal, tiene que ser una transcripción total y literal por ejemplo, de la entrevista, del registro de la observación, de los cuestionarios. No puede aparecer no tienen que hacer una sesgamiento del instrumento. Cuando ustedes ponen como anexo la entrevista, tiene que estar la entrevista completa, no una selección de las respuestas que tienen que ver con la temática que nos interesa. No podemos editar y modificar la entrevista
para acomodarla. Tenemos que tener la entrevista pura, la entrevista cruda, de transcripta. Y después ustedes van a ver en la parte de la bibliografía, van a encontrar que hay símiles de transcripciones, ejemplos que nosotros les damos de diferentes investigaciones que pueden ser modos de transcribir, ejemplos para maneras posibles de transcribir observaciones y entrevistas. Y que son fáciles de realizar porque son, cuanto más lo que sí sea que sea organizado, que se entienda cuándo se preguntó, que se entienda cuál fue la respuesta, eso sí, pero que quede claro los momentos de la entrevista, que no sea confuso, que no quede confuso quién es qué dice el entrevistador, qué dice el entrevistado, que quede claro todas esas cuestiones, pero no las editen, no las modifiquen en el sentido de no quieran acomodar si la persona estuvo haciendo 3 minutos mientras tanto, eso se consigna de una manera particular, pero no es que se edita y se acomoda y sí, qué sé yo, dijo, entrevistan a alguien y les dice que, con la calor que hace, ustedes no van a poner con el calor que hace, no lo modifiquen, dejen la expresión textual, lo que dijo textualmente el entrevistado. No vamos a fijarnos en esas cuestiones. Lo que sí vamos a fijarnos es que sea lo más claro y preciso posible y más representativo posible de lo que fue la entrevista en sí misma. Hay entrevistas donde uno pone además al costado, si es de importancia, los gestos, los comentarios, lo que sucede paralelamente a que se está desarrollando la entrevista. Por ejemplo, si uno hace una indagación dentro de una institución para ver determinadas características de la institución y tiene la entrevista con el directivo y el directivo los invita a tener la entrevista en su despacho, pero mientras ustedes están realizando la entrevista con el directivo, entra y sale gente, cortan la entrevista porque vienen a consultarle algo al directivo, lo llaman por teléfono, digamos, para este tipo de cuestiones donde ustedes están indagando determinadas cuestiones institucionales, quizá con la dinámica institucional, estas cosas sí se registran paralelamente, puede registrarse como una observación o puede registrarse como un espacio, como si fuera una observación participante donde uno está haciendo la entrevista y paralelamente registra como observación, o como detalles al lado de la entrevista, poner en lo que dice el entrevistado, lo que dice lo que dice el entrevistador, lo que dice el entrevistado y hacer una columna donde aparezcan, donde uno registre gestos, silencios, interrupciones, distracciones, diferentes situaciones que pueden tener que ver con una dinámica institucional y demás, pero eso depende del tipo de investigación que se haga y la interpretación a la que se intente llegar. Entonces uno siempre tiene que tener en cuenta eso, por eso es muy difícil y no les podemos dar un modo de análisis de datos o de interpretación de datos, porque son dos cuestiones diferentes y ahora se las voy a explicar. No podemos pensar en un solo modo o en una sola variable, va a ser acorde, porque también puede ser una interpretación de la narración, del análisis narrativo, como técnica, perdón, miren, ahí aparece otra. El análisis de una narración, uno hace una transcripción de una narración de un entrevistado y después la interpreta y analiza y va a variar, va a tener que ver con el análisis del discurso y demás. Entonces, depende qué tipo de investigación hagamos y cuál sea la temática que nos convoca y qué es lo que queremos indagar específicamente de esa temática, va a variar el tipo de análisis de datos. Pero en líneas generales, como es una actividad compleja y la intención es dotar sentido al dato de sentido, tengan en cuenta que nosotros, cuando la información, lo que recabamos de la técnica, del instrumento que implementamos, directamente la entendemos desde lo cualitativo como información. Y esa información se va a transformar en dato en el análisis, en el momento del análisis. ¿Cuándo se transforma en dato? Cuando justamente le damos sentido. ¿Sentido a través de qué? De la teoría. Y ahí vamos, hacia eso vamos con lo que venimos desarrollando. Para poder darle sentido,
se utilizan procedimientos variados, muy diversos y que raramente son estadísticos. Raramente, yo aclararía nunca son estadísticos, pero bueno. No en vano, la analítica de los datos cualitativos se considera más un arte que una técnica. Para ello lo que tenemos que hacer es la elección de qué tipo de análisis vamos a realizar. Va a tener que depender del objetivo que tenemos como investigación, así también como las tareas y operaciones más adecuadas para poder cumplir con ese objetivo. Es decir, de qué manera vamos a plantearnos el modo de analizarlo y de interpretarlo. En líneas generales, este proceso comienza como una recopilación selectiva de estos datos, es decir, vamos a centrarnos en los puntos y en los datos que nos interesan. Pueden aparecer cosas que no teníamos pensadas, que no tienen que ver específicamente con nuestro tema, pero que resultan sumamente interesantes. Y uno dice, por ejemplo, cuando uno hace indagación con chicos, a veces los chicos tienen salidas o comentarios que son sumamente que nos sorprenden por el grado de complejidad de su reflexión, en relación a la edad y el momento evolutivo en el que están, o por lo logrado de alguna interpretación y demás. Pero la cuestión es esta. Si eso lo vemos recurrente en varios niños, aunque no sea de la temática específica de la que nosotros indagamos en varios niños, y vemos que es recurrente, aunque no sea específicamente de la temática, sí es un dato importante a tener en cuenta y de última a resaltar, porque puede ser que modifique algunas cuestiones de las que nosotros teníamos planteadas. No es lo mismo cuando aparece en uno y es una cuestión más bien anecdótica, porque en ese caso vamos a cometer el error de desviarnos del tema para quedarnos en algo anecdótico que no va a tener ningún valor científico. Pero sí puede llegar a ser interesante tenerlo, marcarlo, tenerlo en cuenta, pero a lo interno nuestro, para quizás indagar a futuro sobre esa cuestión, que sea como quizás una alarma para decir, bueno, mira, sobre este tema, este nene esta vez me dijo esto, que es interesante. Bueno, en otra investigación voy a tratar de indagar con esto en más profundidad, pero como lo tengo nada más que con un nene que puede ser algo particular de ese chico, singular de ese chico y no una cuestión que tenga que ver específicamente con el aprendizaje de esto, bueno, lo veré más adelante, pero no pierdan el foco, nunca pierdan el foco de lo que están trabajando, siempre tengan en cuenta, siempre tengan presente su problema y los objetivos que se plantearon, siempre, porque eso les va a permitir mantenerse en el foco, en la temática en la que ustedes quieren trabajar. En líneas generales, este proceso, justamente lo que decíamos, era hace una recopilación selectiva de los datos, que lo que permite es ir determinando cuáles son los datos que podemos identificar, que tienen que ver, la información que tenemos, que identificar que tiene que ver con la problemática y los objetivos que nos planteamos, con la temática que nos convoca, y después tenemos un momento de clasificación, síntesis y agrupamiento. Clasificación, es decir, vamos a categorizarlo, vamos a darle sentido con la teoría. Vamos a tratar de buscar de los decires, porque uno no va a ir a preguntarle cuál es tu concepto de aprendizaje del lenguaje escrito, de los sistemas de lo escrito. Parece un examen. Uno va a ir a tratar de buscar qué entendés por leer, qué entendés por escribir, tratar de buscar algo que conlleve después algún tipo de conceptualización del sujeto indagado. Pero, digamos, es el ejercicio justamente nuestro de poder aunarlo en categorías, porque muchas veces a lo largo de toda la entrevista, pues yo les hago el ejemplo de la entrevista porque es lo que más utilizamos, pero a lo largo de la entrevista el sujeto va dando pequeños detalles que hacen a la construcción de una idea, de un concepto sobre lo que nos interesa. Yo le hablo de lectura y escritura porque es lo que nosotras más donde nosotras nos centramos en el tipo de investigación que hacemos. Y entonces la cuestión está bueno, a ver, en este momento habla de esta cuestión, pero después lo retoma cuando nosotros le preguntamos sobre sus experiencias
como estudiante cuando aprendió a leer y escribir, ella lo retoma y acá agrega algo más que da cuenta también de la posición que toma acerca de cómo conceptualiza, desde qué lugar, desde qué perspectiva teórica conceptualiza esto. Entonces uno va viendo eso y lo va tratando de articular y encontrando la recurrencia de determinadas categorías que uno en algunos casos la tiene previas, que ya las viene trabajando, y en otras va a encontrar lo que aparece como nuevo. En eso vamos a ir clasificando, es decir, a través de categorías o conceptos puntuales, y después eso es armar ir desgregando en el análisis. Lo que nosotros entendemos en el análisis que uno hace es, yo siempre hago el mismo paralelo con, nosotros queremos saber cómo está conformada, digamos, queremos saber en detalle acerca de una pared. Queremos conocer en profundidad la pared tal, la pared amarilla que hay en el salón 5 de la sede de Rosario, en calle Corrientes, de la UGR. Bueno, entonces no hay pared amarilla, las chicas de Rosario saben, pero no importa, invento una pared amarilla. Quiero saber, quiero conocer en profundidad esa pared amarilla. Entonces lo que hago es, a través de un proceso de indagación, a través de las técnicas, lo que voy haciendo es desarmando la pared. Y voy sacando el revoque, sacando las capas de pintura, sacando el revoque grueso, deshaciendo, separando los ladrillos, la unión entre los ladrillos, el cemento de unión entre los ladrillos, cañerías que puede encontrar, cables que puede encontrar, diferentes apliques, bueno, todo. Voy juntando todo eso, es todo información. Voy juntando toda la información, también hago un relevamiento de en qué lugar está ubicada la pared, en el salón, dónde está el salón ubicado hago una observación profunda de las características del salón, dónde está la pared y la ubicación del salón en relación a la estructura general del edificio. Tengo todo eso. Bueno, en el análisis lo que hago es cada uno de los componentes de la pared empezar a clasificarlos, empezar a darles un sentido. Bueno, esto es pintura, esto es revoque, esto es ladrillos, esto es cementado de unión, de la unión de los componentes, esto es cañerías, esto es apliques, esto es cables. Perfecto. Tengo separado, ya categorizado las diferentes componentes de la pared. Empiezo a conceptualizarlos, empiezo a darle sentido, empiezo a ver los detalles correspondientes a los revoques y, por ejemplo, qué componentes tiene, por qué pueden tener esos componentes, cómo que por el tipo de componente entonces debe haber, eran muy habituales en los años 60, que utilizaban arena, cemento, también utilizaban un porcentaje de agua, entonces por la dureza, vamos haciendo el análisis conceptualizándole, dándole sentido a cada una de las categorías por separado y comprender la diversidad que tienen. Dentro de los ladrillos, bueno, hay ladrillos de diferente tipo, ladrillo hueco, ladrillo cocido, ladrillo, se ve que han hecho un arreglo y han utilizado un ladrillo con cemento plástico, también en su haber. Entonces estoy diciendo cualquier barbaridad, chicas, desconozco los componentes no tengo conocimientos ni de arquitecta ni de maestra mayor de obra ni nada por el estilo, no tengo la pálida idea, pero en este caso estoy inventando, ténganme consideración con eso. Bueno, voy viendo eso y voy dándome una idea de los componentes y teniendo claro, ese sería el análisis, de ir categorizando y dándole sentido a cada una de las categorías.
y comprender por qué esa categoría, digamos, veo que también los ladrillos son, no hay ladrillos huecos, son ladrillos cocidos con determinados componentes propios también de una época particular de construcción, de la época de construcción, que coincide con el tipo de revoque que se utiliza y con el tipo de cañería que pasa por ese sector y bueno, el tipo de conexión eléctrica, el tipo de cables eléctricos que pasaban también son propios de un momento particular, coincidente con lo que presumimos que es el momento de construcción y demás. Todo eso del análisis que vamos disgregando, después lo sintetizamos, lo volvemos a unir. ¿De qué manera lo volvemos a unir? En la interpretación. El análisis es como que vamos desarmando, disgregando, categorizando, conceptualizando cada una de los detalles que hacen al tema que nos convoca, que vamos encontrando en los instrumentos que implementamos, en la información de los instrumentos que implementamos y que tiene que ver con con el tema que nos convoca, con la problemática que queremos investigar y los objetivos que nos planteamos. Entonces vamos viendo eso. Bueno, todo esto. Pero todo esto, cuando lo tenemos así repartido, separado y que sabemos que esto tiene que ver con un tipo, con una categoría, con esto, con la otra y demás, lo tenemos que volver a integrar para volver a entender la pared. Es como que la reconstruimos a la pared. Bueno, volvemos a poner todo, volvemos a ubicar todo. Pero esa pared no va a ser la misma. Por más de que quede exactamente igual, el fenómeno que vamos a indagar no va a ser el mismo, porque va a estar atravesado por las significaciones, por la interpretación que nosotros hagamos. ¿Qué interpretamos? Bueno, tratamos de unificar esas categorías para darle sentido nuevamente. Es decir, si tiene estos ladrillos, este cemento de unión, estos caños, esta conexión eléctrica, esta revoque y demás, da cuenta que la estructura general, la estructura principal de esta pared fue construida en la primera etapa del edificio, que fue levantado en los años 60. Estoy delirando, que fue levantado en los años 60, después se ve que en algunos sectores ha habido algún arreglo que se ha tenido que hacer, entonces son más nuevos, se nota que de la década de los 91 y pareciera que por las características y demás y por la condición fresca de hace un año se hizo otro arreglo en esa pared, pero en líneas generales es una pared de un aula que da a uno de los baños de la institución, entonces atraviesan también cañería de agua y de desagüe, tiene conexiones eléctricas, es decir, tratar de ver cuál es la finalidad de esa pared. Uno empieza a definir ahí el lugar que ocupa en la pared, cuál es la finalidad que tiene esa pared, cómo están, si tiene importancia estructural o no. Bueno, le estoy dando el ejemplo con la pared, pero vamos a la misma cuestión. Lo mismo del fenómeno. Comprender, después de que categorizamos todos los componentes, todas las características de la indagación, de los instrumentos que utilizamos para la indagación, tenemos que volverles a dar sentido. Es decir, todo esto, ¿qué concepciones tienen sobre la lectura y la escritura? ¿Cómo interpretan los procesos de aprendizaje de la alfabetización? ¿Cuáles son los factores que favorecen y cuál es lo que obstaculizan al acceso al aprendizaje del lenguaje escrito y demás? Lo tenemos que articular de nuevo y darle sentido, es decir, de qué valor tiene, qué sentido tiene, por qué interpretan de tal manera, qué concepciones predominan, si se predomina una concepción constructivista o una concepción cognitivo-conductual o una mirada desde una perspectiva de conciencia fonológica o desde una mirada de la perspectiva psicogenética, y vamos viendo eso y le vamos dando sentido y el lugar, y en ese contexto el psicopedagogo viene entonces a acompañar, guiar, asesorar, prevenir, o el psicopedagogo para la mayoría de las indagadas viene a
responder a las necesidades institucionales para poder determinar la patología, el modo de tratamiento, el acompañamiento de chicos con problemáticas. Es decir, lo que uno hace es también da una vuelta al tuerca nuevamente con la teoría, pero agrupa a nuevamente estas categorías para dar un sentido. Y ahí está de nuevo la cuestión de síntesis y agrupamiento que plantea la Filmina. Una vez que esta información haya sido recolectada y ordenada, que después la codificamos para que podamos llegar a la conclusión de integración de la información, lo que vimos fue que el proceso codifica y agrupa la transcripción de categorías de temas o conceptos con el objetivo de relacionarlos con el fin de la consulta y la investigación. Y esta codificación le va a dar la dotación de sentido, es decir, entre el análisis, entre lo que nosotros categorizamos y conceptualizamos en el análisis, más después la integración de todo eso en una interpretación, vamos a poder dar sentido, lo que estamos dándole sentido al fenómeno que estamos indagando. Cuando finalmente analizamos todo esto, que no es el análisis de los datos, sino el análisis de la investigación en sí mismo, también lo que hacemos es revisar estos datos para poder verificarlos. Es decir, esto confirmamos, volvemos a reevaluar todo para poder definir los resultados o las resoluciones que queremos dar a ese respecto. Estamos constantemente haciendo un ejercicio, ustedes lo que ven es un ejercicio dialéctico entre categorización, separación, codificación, después integración, síntesis, agrupamiento y volver a darle sentido desde lo teórico para convalidar que está correctamente realizado. Esto, de esta manera, porque después quiero darles un ejemplo. Tengan en cuenta que después de todo esto, bueno, ahora después lo vamos a ver con más detalle, esto va a significar, después nos permite que cuando tengamos todo el análisis e interpretación de los datos, que podamos retomar el problema y los objetivos y definir los resultados. Entonces, a través de retomar, bueno, nosotros nos preguntábamos esto. Y podemos decir que la respuesta a esta pregunta que nos hacíamos es esta, que puede convalidar la pregunta, digamos, ampliar la pregunta que ustedes se hacían o poder responderla puntualmente. Porque la respuesta puede generar también nuevas preguntas, ¿no es cierto? Que son nuevas preguntas de investigación para otras investigaciones. Y después los objetivos. Bueno, nos planteamos este objetivo. Con este objetivo pudimos indagar esto y los resultados fueron estos. Pudimos indagar esto otro y los resultados fueron estos otros. De este otro objetivo fue esto otro. Este último objetivo que nos habíamos planteado debido a problemas en el campo, ya especificados, porque lo lógico sería que lo hubiesen especificado, pero si no se especifica ahí, ya que no pudimos, por ejemplo, yo les contaba que en una investigación teníamos la intención de hacer observaciones, entrevistas y análisis de cuaderno de los chicos. Bueno, pudimos hacer análisis y observación y entrevista, pero el análisis de los cuadernos de los chicos no lo pudimos hacer porque no se nos permitió, ni tampoco se nos permitió pedir permiso a los padres. Bueno, en ese caso el objetivo era indagar en los documentos disponibles, entre ellos los cuadernos de los chicos eran las planificaciones de las docentes y los cuadernos de los chicos. Bueno, planteamos. En cuanto a las planificaciones, pudimos observar esto y aquello y pudimos dar cuenta de estas cuestiones vinculadas a los demás objetivos. Y en el caso de los cuadernos no pudimos analizarlos por problemas en el campo, ya que no tuvimos acceso a los mismos, por limitaciones de la institución. Uno también puede tener, digamos, que ustedes no cumplan con todos los objetivos, obviamente que no cumplen con ninguno ya es un problema de la investigación, pero que alguno de los objetivos no lo hayan podido cumplir o no hayan podido realizar determinada técnica o acción, eso tiene que explicitarse y además da cuenta también de las dificultades del campo y da cuenta también del resultado de los mismos. Pero bueno, después de los resultados voy a seguir hablando porque es importante para agregar un par de cuestiones. Voy a tipos de
a darles un ejemplo de un modo que tenemos, que nosotros manejamos mucho o que trabajamos mucho, por lo menos yo con las tesis que dirijo y en los trabajos, en los equipos de investigación con los que trabajamos, que es para usar implementar un tipo de técnica para el análisis de datos como un primer modo de codificación, que es la matriz de datos. Eso lo van a encontrar en Hernández Sampieri, falta el año 2014, pero bueno. ¿Qué es una matriz de datos? Es una forma de organizar la información que permite establecer relaciones entre categorías de manera que luego resulte más efectivo el análisis y la interpretación de los datos. Previo a la elaboración de la matriz, lo importante que hay que tener en cuenta es que es fundamental dejar por escrito todo lo observado y escuchado, elaborar registros según los instrumentos utilizados, lo que les comenté previamente. Siempre, no importa si hacen matriz o no, pero siempre hagan eso. Pero para una matriz particularmente es sumamente útil, pero siempre hagan eso, no importa si usan matriz o no. Esto es nada más un ejemplo de un tipo de análisis como para que tengan una idea de algunas cosas que se pueden hacer. A partir de la lectura de los diferentes registros, se observa qué de aquella información se repite y de allí se van construyendo categorías, es decir, van viendo la recurrencia de determinados conceptos, ideas que desarrollan quienes fueron entrevistados, encuestados, observados, realizado focus group y demás. Lo mismo se pueden hacer matrices con análisis documental, cuando tenemos muchos documentos para ver la recurrencia de determinadas categorías. Una vez definidas las mismas, se organizan mediante un esquema gráfico, un cuadro de doble entrada, y de esta manera se forma la matriz de datos. Acá les doy un ejemplo de matriz. En este caso era la investigación que les comentaba de los recursos didácticos de las docentes que implementaban en un primer grado de dos escuelas de contextos distintos. Acá no hubo diferencia en lo contextual. La situación contextual no modificó los recursos que implementaban las docentes. En el aprendizaje del lenguaje escrito. Estas matrices tenían que ver con las observaciones que habían hecho. Ella había observado a 4 docentes de primer grado, de 4 cursos distintos, 2 de cada escuela, la 1 y la 2 era de la escuela A, la 3 y la 4 de la escuela B, y habíamos lo que había observado maestras de lengua, de lengua, más allá de que en realidad la alfabetización involucra todo el proceso de primer grado. Ella quería observar específicamente los recursos vinculados al aprendizaje de la lengua escrita en el área de lenguas. Pero igualmente estas docentes, la mayoría daban lengua, matemáticas, es decir, eran la única docente del curso. Por eso son 4 docentes nada más, no es que tenían de diferentes áreas. Acá fíjense que lo que nosotras vimos es, en la observación, predomina la copia de la escritura en las actividades, sí y no. Fíjense que nosotros hacemos no ponemos cruz o raya, sí, lo hacemos con versión, digamos, si aparece, le ponemos un 1, no es por cantidad, sino la cuestión es, utilizamos el método digital, unos y ceros. Si aparece es 1, si no aparece es 0. Entonces después sí vemos la recurrencia en la cantidad de docentes en el total. Pero no el total no busca un porcentaje ni numerar, ni ver el número, sino la recurrencia, nada más para ver la recurrencia. En una sola no predomina la copia, la utilización de carteles e imágenes para promover el reconocimiento de letras y palabras, en todas utilizan, digamos, fíjense cómo lo interpreto desde el punto de vista cualitativo. No estoy diciendo el 100% de las docentes observadas, no lo pienso en porcentaje, sino todas, la mayoría, la minoría, ir viendo eso.
propuestas de escritura espontánea, bueno, la mayoría promueve la escritura espontánea. La posibilidad de que los chicos elijan qué leen, solo una, entonces ahí es notorio que no, la mayoría no les dan la posibilidad a los chicos de elegir lecturas. Escritura colectiva en el pizarrón, ahí hay un equilibrio entre las que sí y las que no. Y la práctica de escritura a través de la caligrafía, también ahí la mayoría predomina esta mirada tradicional de mantener digamos, centrarse en un primer grado en la caligrafía, en que sea claro y precisa el trazo. Que uno primero hace una observación. Yo acá estoy haciendo una lectura vertical por cómo fueron porque uno puede ponerlo, en realidad lo puede poner como quieran, chicas, pueden ponerlo en horizontal, pueden poner, digamos, las categorías en columna o en fila. Ustedes digamos, y los entrevistados o los observados también en columnas o en filas. Ustedes eligen por qué entrada va, digamos. Si va vertical o horizontal, si van verticales las categorías y horizontales los observados, o viceversa, como está acá. Acá están verticales los observados, horizontales las categorías. Bueno, acá lo que vemos es que podemos ver tanto una lectura de las categorías, donde vemos dónde predomina más, qué categoría predomina más entre las docentes observadas, y también podemos hacer una lectura, en este caso, porque como las puso en vertical a las docentes, en horizontal de cada una de las, digamos, la lectura de una matriz se lee por la recurrencia de la categoría en los sujetos observados o entrevistados. Les doy esos dos ejemplos, pero en realidad pueden ser o del focus group o de lo que sea, de cada uno de los sujetos o de los objetos, la recurrencia en la totalidad de sujetos, o la consistencia y coherencia interna de cada uno. En este caso, fíjense, por ejemplo, les doy el ejemplo de la docente 4. La coherencia, no predomina la copia en esta docente, utiliza carteles e imágenes para promueve la escritura espontánea de los chicos, que también los chicos puedan elegir lecturas para realiza actividades de escritura colectiva en el curso. Y además, bueno, aparece acá la parte de la caligrafía que no promueve, bueno, yo ahí la leí mal, ahí la mayoría no promueve la cuestión de lo caligráfico. Bueno, la caligrafía no se centra en la cuestión caligráfica, entendiendo que son los primeros momentos. Entonces, esta docente tiene una coherencia en su práctica. Puede haber algo que no, puede haber en una en la que, por ejemplo, pónganle que en la caligrafía también le presta atención, que no es pero uno ve una línea, da cuenta de un posicionamiento que tiene claro esta docente acerca de las estrategias que utiliza para el aprendizaje del sistema escrito. La otra, en el otro caso, fíjense que también, que esta justamente lo que nace es colectivo en el pizarrón, por ejemplo, y sin embargo tiene otras cuestiones que la hacen ver como más acorde a nuevas perspectivas y demás. Por ejemplo, en otro caso, la docente 1 o la docente 2, a ver, me parece que acá es... No, cualquiera de las dos en realidad, o la 1 y la 2 también son bastante coherentes, donde predomina la copia, usan carteles o imágenes de reconocimiento. Eso ahí puede ser variable, chicas, porque puede ser nada más que con esta cuestión de predomina de la
lo ponen más desde el lineamiento de conciencia fonológica, no promueven escritura espontánea, no promueven la elección de los chicos para leer, sí hay escritura colectiva en ambas, y ambas tampoco le prestan atención a la caligrafía, pero tienen una tendencia más a una visión, tienen más también son coherentes, inconsistentes, en una perspectiva más tirando a lo tradicional. Pero fíjense que las preguntas, las observaciones que se hicieron tienen consistencia en los modos de actuar. Uno hace la lectura tanto de las categorías como después la individual de algo, como referencia de alguno de los entrevistados, de alguno de los observados, para ver la coherencia y consistencia de los del tipo de comportamiento, de actividades que realizan o de las respuestas que dan. Bueno, acá hay otra matriz. Esta es mucho más compleja porque esto fue una indagación de varias docentes que lo que indagamos justamente fue las conceptualizaciones acerca de la adquisición del lenguaje escrito en docentes de nivel primario. Acá van a ver, estas son 12 docentes. Acá fíjense que está al revés. En horizontal están los sujetos y en vertical están las concepciones y desde los conceptos y categorías, y fíjense que los conceptos que tomamos tienen subcategorías o subconceptos. En este caso, por ejemplo, concepción de la lectura. Los chicos seguían en un texto de Vernon que distingue 3 tipos de modalidades como para poder definir en 3 tipos de conceptos teóricos. Asociacionista, que tiene que ver más que ver con lo conductista, integral, más influenciado por las teorías de las comunicaciones, y constructivista. Y entonces acá ven si aparece o no aparece la posición que predomina en los decires. Acá fueron entrevistas, que predomina en los decires de cada uno de las entrevistadas, y acá individual, y acá general. Lo que vemos es que predomina una concepción integral en las entrevistadas, y después hay en un segundo nivel están las que tienen una perspectiva más constructivista, y así sucesivamente con cada uno. Fíjense los tipos de estructura. También acá estas las subcategorías. En el caso de asociacionista, integral y constructivista, los chicos lo hicieron acorde a un texto, a una de la bibliografía, de la parte del marco teórico que ellos manejaron, y que les pareció muy, muy clara la categorización que hacía la autora, y la retoman en base a lo que fueron encontrando en las respuestas. Y en los otros son las que predominan, las categorías que van apareciendo en valoración de la enseñanza de la lectura y la escritura, en factores, en la significación. En la significación vuelve a aparecer esto de Vernon, pero en todas las demás categorías lo que aparecen, las subcategorías que aparecen, son las que surgen de los decires de los docentes. Ponemos todas y van apareciendo. Fíjense que en algunos casos es solamente una. Por ejemplo, en factores que favorecen la comunicación, solo una de las 12, y el trabajo en red, también solo una de las 12 docentes hacen referencia a estas cuestiones. Pero en algunas son recurrentes y en otras no. Pero justamente vemos todas las variables que se presentaron en las entrevistas que se propusieron. Y bueno, y acá pueden ver por el grado por la cantidad de entrevistas que se hicieron y la cantidad de preguntas. Fíjense que en el otro caso, en el caso anterior, era una observación, entonces eran las cuestiones que se observaron vinculadas a la temática, a la problemática que se presentaron, que queríamos fijarnos. Son mucho más simples, pero porque es menos cantidad, primero son menos cantidad de docentes observadas, y situaciones es lo que aparecía recurrente en las observaciones y que tratamos de organizar, de sistematizar. Acá, al ser entrevistas donde se explayan más y por el otro lado el número de docentes es mayor, aparecen obviamente más cantidad de categorías y de subcategorías. Les adelanto, les voy a mandar, van a ver que en el
espacio donde voy a cargar la clase, también van a encontrar voy a poner un anexo de la clase con una serie de documentos. Uno de los documentos va a ser la tesis de Romero Soria. Esta matriz, esta compleja de las entrevistas, está sacada de esa tesis, de esa tesina de grado. Se las doy, nada más, no piensen, no es para nada particular. Agustín Soria, que es uno de los que en su momento fue uno de los becarios del equipo de investigación, junto con Noelia Romero, que es la otra, son los autores de la tesina. Agustín es adscripto de la cátedra, este año no está tanto en actividad porque, primero, como adscripto, digamos, las funciones de formarse internamente como docente y dadas las circunstancias se iba a complicar mucho, y por el otro lado este año fue convocado para tomar la jefatura de trabajos prácticos de didáctica de la lengua, entonces además tiene ahora una función docente dentro de la carrera y desde la cátedra decidimos que podía librarse de la actividad de cátedra. Pero bueno, si hubiésemos tenido presenciales hubiese estado Agustín con nosotras en los presenciales y hubiese intervenido en las clases. Ya es el segundo año que está como adscripto, fue becario nuestro y del equipo de investigación que tenemos con Mónica, y es parte de la investigación acerca de la indagación sobre el concepto de dislexia y la resignificación en relación a la ley de dislexia, la ley de dificultades específicas del aprendizaje en realidad, pero es la llamada ley de dislexia que se terminó de ir definiendo en estos últimos años, y si no me equivoco 2017 fue que se publicó en el boletín oficial, y que es la que nos convoca a tener una lectura crítica acerca del concepto de dislexia y a investigarlo para que no se transforme en estos conceptos que terminan siendo patologizantes de la infancia. En ese contexto, los chicos realizaron esta investigación y como becarios hicieron un recorte de la investigación principal, centrándose en la indagación de los docentes. Dentro de esa misma investigación base están también las becarias que les comenté antes, que hicieron que las chicas de Rosario fueron sujetos de investigación, porque ellas el recorte que hacen es sobre la formación del psicopedagogo a este respecto, también de una manera indirecta, no de una manera directa, porque la cuestión de la patologización de la infancia está en cómo ver también las problemáticas de la adquisición de la lectura y escritura, porque entendemos que hay muchas de los posibles criterios que se entienden como marca de la patología de dislexia, que no lo son, que en realidad son parte del proceso esperable de un niño en la adquisición. Obviamente desde una perspectiva, la nuestra es la perspectiva psicogenética sustentada en las investigaciones de la doctora Ferreiro, pero bueno, eso ustedes van a ir viéndolos, después van a ir leyendo el trabajo de los chicos. Se los doy como un ejemplo para que justamente vean todo esto, vean cómo fue desarrollada toda la investigación. Aparece en la parte final el proyecto de investigación también, si ustedes lo buscan con más detalle aparece el proyecto de investigación, que es lo que tienen que poner. Está la transcripción de las entrevistas, van a ver la transcripción, cómo transcribieron completamente las entrevistas, cómo hicieron toda la evaluación, todo el análisis teórico de encuadre, el análisis de los antecedentes, cómo después realizaron con toda la información del campo las matrices, el análisis de las matrices, es decir, el análisis de los datos, y después la interpretación y las conclusiones que sacaron, los resultados que pudieron ir definiendo. Pero se las damos nada más que como ejemplo, para que la puedan ver, y de paso ven justamente, yo tomé una de las matrices de ellos, entonces tomé justamente las matrices de ellos y quería que ustedes la pudieran ver en contexto. Una vez que se establecen las relaciones de las categorías, esto se da en cualquiera, con los que utilizan con la utilización de matrices o no.
Lo que hacemos justamente para terminar el proceso de realización del informe de investigación y para terminar la investigación, establecemos las relaciones entre las categorías, se comienza a analizar e interpretar los datos, lo que estuvimos viendo, a partir de las relaciones entre categorías y los conceptos definidos, para poder dar sentido y comprender el fenómeno estudiado. Todo esto lo estuvimos viendo hasta ahora. En base a ello, se pueden determinar los resultados obtenidos en la indagación que responden a la pregunta del problema y a los objetivos planteados en un comienzo. Que eso va a ser parte de los resultados que vamos a plantear en las conclusiones. Tengan en cuenta también que en las conclusiones, en los resultados también, cuando depende cómo ustedes organicen la tesina, pero en los resultados, generalmente uno los pone en las conclusiones, lo que uno plantea es lo que quedó en claro de lo que se preguntaba y de los objetivos que se plantearon, y también uno hace lo que intenta es retomar los antecedentes que tienen y se buscan los resultados de esos antecedentes y se los pone en relación con los resultados que nosotros obtuvimos. Entonces, uno retoma esos antecedentes para decir, bueno, al respecto del antecedente A, los resultados que nosotros obtuvimos complementan lo que investigaron el autor A y B, porque ellos encontraron estos resultados y nosotros encontramos esto otro. Al no preguntarse lo mismo, lo que hacemos es completar un poco más la visión sobre el campo acerca de esto. Sobre los autores C y D, la investigación de ellos fue en este contexto, la nuestra fue en este otro contexto, los resultados de ellos fueron estos y la nuestra fue opuesta, los resultados nuestros fueron opuestos. Bueno, podemos presumir que es en el momento que se realizó cada una de las investigaciones, la muestra o la población en la que se dan, o quizás que elegimos o tomamos diferentes cuestiones, diferentes categorías para interpretarlo. Eso nos permite generar nuevas preguntas acerca de esto y seguir indagando sobre esta cuestión. Y quizás en otro, que en EIF, las investigaciones realizadas que fueron antecedentes nuestros y que fueron realizadas por EIF, tienen como resultado esto y nosotros encontramos lo mismo. Entonces podemos ver que hay cierta regularidad. Ellos capaz que lo hicieron en México y nosotros acá, lo hicieron en el 2016 en México y nosotros lo hicimos acá, y sin embargo vemos que hay cierta consistencia en los resultados de ellos y en los nuestros. Por lo visto el fenómeno se sigue produciendo, es decir, los ponemos en discusión a los resultados de los antecedentes. ¿Por qué? Porque además de ustedes tener resultados que dan cuenta desde una perspectiva particular lo que interpretaron que consiguieron del campo, también están dando o para complementar o para discutir o para convalidar lo que fue antecedente de ustedes. Entonces, de algún modo, toda esa información, todos esos datos, todos esos resultados que ustedes recabaron, consiguieron con la indagación, también tienen que dar cuenta de qué valor tienen en relación a lo que se está indagando en líneas generales y que ustedes retomaron en los antecedentes. Eso se llama poner en diálogo, poner en discusión los antecedentes que uno tiene en la investigación con los resultados propios. Entonces, uno ahí da cuenta de hasta dónde su investigación en algunos casos pudo aportar algo nuevo, hasta dónde convalidó lo que ya se venía indagando y hasta dónde pone en discusión quizás otras indagaciones que se realizaron. No sé si más o menos lo entienden. Bueno, esto más o menos es lo que es. Terminamos con la cuestión del proceso de investigación y el diseño de investigación. Lo que les proponemos ahora es empezar a ejercitar todo esto que estuvimos viendo. Empecemos a hacer un retrabajo de los contenidos teóricos que trabajamos a lo largo de la asignatura para poder primero empezar a ejercitar el manejo y el análisis metodológico, que es lo que vamos a tener en cuenta para el parcial teórico. Entonces quiero que empiecen a ejercitar a ese respecto. Y por el otro lado también para poder analizar y poder ver con detalle tanto proyectos como tesinas, que es lo que vamos a empezar haciendo la clase siguiente.
vamos a trabajar sobre un artículo que les voy a dejar publicado en el anexo que les dije, que es de Vilma Pruso, que es psicopedagoga, que se llama Investigación Psicopedagógica, Prácticas que obstaculizan el aprendizaje. Está publicado en la revista Pilken. No, hoy justo no está el año, perdón, del 2012 es el artículo. Lo que les pedimos es, después cada grupo lo va a hacer con el seguimiento, bueno, las chicas de Rosario conmigo y las de Venado con Ana. Lo que les pedimos es que lean el artículo y en conjunto, juntas, vamos a completar esta semana este cuadro, que el nombre de la publicación, el tipo de publicación, la autora en este caso, en qué año, qué editorial o qué revista, en qué país. Y después ustedes esto lo van a hacer en sus casas, armar una breve síntesis acerca de la temática, por un lado, que tiene que ver con la publicación. Después, en cuanto al diseño de investigación, vamos a hacer una primer búsqueda de análisis del diseño, qué tipo de investigaciones, desde qué enfoque, qué tipo de investigaciones desde lo temporal, qué tipo de investigaciones desde la intención que busca, es decir, si es exploratoria, descriptiva, explicativa, si es básica o básica pura o aplicada y demás. Acerca del trabajo de campo, si tiene o no, primero, y la caracterización, es decir, qué tipo de instrumentos, qué tipo de técnicas se implementaron y con qué instrumentos. Perdonen, que me pasé. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Si ustedes los logran encontrar, si están explícitos, si no están explícitos y cuáles, en el caso en el que no estén explícitos, cuáles piensan ustedes que pueden ser. Y lo mismo con el problema y las preguntas y la justificación del problema. Es decir, si aparece el problema y las preguntas de indagación o no, y cuáles son las que ustedes piensan que puede llegar a ser, y qué justificación dan a la indagación. Esto es lo que vamos a trabajar esta semana. Después vamos a armar quizás algún tipo de primera instancia. La actividad después quizá la podemos armar para presentar, para hacer algún tipo escrito o no, después vamos viéndolo. Yo, para no cargarlas a ustedes con más actividad de presentación, prefiero que lo trabajemos en clase en vivo, pero como para que tengan una idea. Y en la clase siguiente vamos a darle una vuelta de tuerca a con el mismo artículo y con la misma información de base que tenemos acá en este punto 2, vamos a realizar el punto 3, que tiene que ver con los otros contenidos que hemos trabajado en esta asignatura. Bueno, acá terminamos la clase de hoy y quedamos justamente para que ustedes después nos organicemos en la cuestión del seguimiento de esta actividad. Lean, y en la semana les hago la carga. Recuerdan que yo les comenté que quería hacer no sé si lo comenté a todas, me parece que sí en la última clase, las primeras clases de la unidad 1 que fueron en documento, y la unidad 2 que estuvo entre el documento y el video, que el video ahora no se puede ver, de la videoconferencia. Lo que yo pensaba hacer era armar tipos de clases como estas que estuvimos armando con el Power de fondo, mi voz en off, sobre los enfoques, para que haya como una revisión de los enfoques, una clase de revisión de lo que es lo contextual en el trabajo y en la indagación de las ciencias sociales, que son los conceptos de interdisciplina y complejidad, y otro acerca de los tipos más comunes de investigación cualitativa, que eran los estudios de casos, narrativa, etnográfica, investigación-acción participante y
investigación evaluativa. Como para que tengan eso y que ya digamos, teniendo esas clases así a modo de repaso de esos temas puntuales por separado, tener después las clases correspondientes al proceso de investigación que están todas con esta metodología y que me parece que son más fácil acceso a ustedes. Así que esos videos los intentaré terminar de realizar esta semana para publicarlos el fin de semana y que los tengan acceso y puedan repasarlos las veces necesarias. Cariños a todas, cuídense mucho y nos continuamos comunicando por el aula y en los encuentros presenciales con cada una de las sedes y cada uno de los representantes de sede. Cariños a todas y nos vemos.